Número 1. En la evaluación censal de estudiantes 2018 se propuso la siguiente pregunta: ¿qué parte de la bandera es de color rojo? Y la respuesta correcta, como ven, es un medio de la bandera. Pregunta: ¿cuál de las siguientes tareas es más pertinente para favorecer la comprensión del significado de fracción implicado en la pregunta propuesta? Alternativa A: resolver problemas que involucren fracciones como parte todo con partes diferentes en su forma o tamaño. Alternativa B: resolver problemas que involucren fracciones que expresen medidas particulares de superficies. Alternativa C: resolver problemas que involucren fracciones como operador de magnitudes continuas. De las actividades que se propone en cada una de las alternativas, la que favorece para construir el significado de fracción en el estudiante, aplicando el andamiaje de Vygotsky, se tendría que tomar en cuenta la actividad de menor jerarquía, y esa actividad lo contiene la alternativa A, porque es de menor jerarquía. De esta manera se construye el significado o concepto de fracción en el estudiante, porque se va a dar cuenta que una fracción es un número el cual expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo que está dividido en partes iguales. Entonces la alternativa correcta es la alternativa A. Número 2. Durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje, un estudiante le preguntó al docente lo siguiente: 1 por 10 con exponente menos 3 es igual a 0,001. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar al estudiante a responder su pregunta? Alternativa A: presentar las principales leyes de exponentes y preguntar con cuál de ellas se resuelve. Por ejemplo, 10 con exponente menos 3. Luego, explicar paso a paso cómo aplicar dicha ley y proponer otros casos similares para verificar si comprendió cómo resolverlos. Alternativa B: explicar al estudiante que todo número con exponente negativo es igual a su inverso con exponente positivo. Luego, comentar que cuando un número se divide entre una potencia de 10, el exponente de esta potencia indica la cantidad de espacios hacia la izquierda que se traslada a la coma decimal. Alternativa C: pedir que en la primera columna de una tabla escriba en forma descendente las potencias de 10 desde 10 con exponente 3 hasta 10 con exponente menos 3 y en la segunda sus respectivas equivalencias desde 1000 hasta 0,001. Luego, preguntar por las regularidades que observa en estas potencias y cómo se aplicarían para calcular 10 con exponente menos 1, 10 con exponente menos 2 y 10 con exponente menos 3. Estas tres alternativas dan respuesta a la pregunta del estudiante, pero lo que se tiene que tomar en cuenta para tomar la acción pedagógica más pertinente es aplicar las teorías del aprendizaje. Y según la teoría constructivista, para que el estudiante encuentre su respuesta, tiene que interactuar con el objeto de conocimiento. En la alternativa A, el estudiante no entra en interacción con la tarea, porque todo lo hace el docente. Del mismo modo sucede con la alternativa B. El estudiante tampoco entra en interacción con la tarea, solamente
es receptor de la información. Pero en la alternativa C, el docente al pedirle al estudiante que haga la tabla en una columna, que escriba las potencias de base 10, desde 10 con exponente 3 hasta 10 con exponente menos 3 y de forma descendente, y en la otra columna sus equivalencias. De esa manera el estudiante está interiorizando y respondiendo a su pregunta. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Número 3. Una docente planteó a los estudiantes el siguiente problema. El diámetro del Sol es aproximadamente 1,4 por 10 con exponente 6 kilómetros y el diámetro del planeta Mercurio es aproximadamente 4,9 por 10 con exponente 3 kilómetros. ¿Qué tan grande es el diámetro del Sol comparado con el de Mercurio? Luis, uno de los estudiantes, presentó el siguiente proceso de resolución. Y como ven, esta es la resolución que hizo Luis. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para retroalimentar a Luis de modo que reflexione acerca de su error en la división de las potencias de base 10? Alternativa A: explicarle que el cociente de potencias con la misma base es igual a dicha base elevada a la diferencia de los exponentes. Luego, pedirle que realice nuevamente su resolución. Alternativa B: solicitarle que escriba 10 con exponente 6 y 10 con exponente 3 como la multiplicación repetida del factor 10. Luego, preguntarle cuánto es el resultado de dividir ambos números. Finalmente, pedirle que escriba ese resultado como una potencia de base 10. Alternativa C: preguntarle qué es la notación científica y, a continuación, indicarle cómo se escriben los números en notación científica. Luego, pedirle que revise su procedimiento e identifique su error. Finalmente, solicitarle que vuelva a resolver el problema. Alguna de las ventajas de la retroalimentación es que se realiza en el momento, por lo que resulta oportuno y favorable para hacer al estudiante que reflexione sobre su error. Y también facilita la comprensión de su error del estudiante y hace posible la resolución inmediata de sus dudas. Y al docente aporta información precisa sobre cómo piensa y procede el estudiante. Entonces, en la resolución que hizo el estudiante, el error está en que los exponentes, en lugar de restarlos, él los ha dividido. Para saber cuál acción es más pertinente para retroalimentar a Luis, se tiene que tener en cuenta la teoría constructivista, la cual se nos dice que el docente es solamente mediador del aprendizaje. Quien construye su conocimiento es el estudiante, entrando en interacción con la tarea. Y como ven, en la alternativa A es el docente quien resuelve la duda del estudiante, pero no le permite reflexionar. Pero en la alternativa B, el estudiante entra en interacción con la tarea al expresar la multiplicación repetida del factor 10, tanto para la potencia de 10 con exponente 6 y 10 con exponente 3. Y finalmente encuentra la respuesta correcta. Entonces, esa es la alternativa correcta. La alternativa C no puede ser porque el estudiante, como han visto, expresa de forma correcta la notación científica. Por lo tanto, la alternativa correcta entonces es la alternativa B. Número 4. Un docente presentó a los estudiantes la siguiente actividad. Un tangram de 7 piezas es utilizado para formar un cuadrado cuyo lado tiene una longitud de 15 centímetros. Las piezas del tangram fueron construidas considerando los puntos medios de algunos segmentos. Al calcular la diferencia entre la longitud del lado
menor de la pieza triangular de mayor área y la longitud del lado menor de la pieza triangular de menor área, ¿qué tipo de número resulta? Lo que debería hacer el estudiante entonces es tomar en cuenta el lado del cuadrado. Luego, como el lado menor del triángulo de mayor área es desconocido, lo podría nombrar con la letra X y aplicar el teorema de Pitágoras de esta manera. Entonces sería 15 al cuadrado igual a x al cuadrado más x al cuadrado. Sumando esos términos semejantes será 2x al cuadrado. Ahora despejando x al cuadrado será 15 al cuadrado sobre 2. Luego sacando la raíz cuadrada, x es igual a 15 sobre 2 por la raíz cuadrada de 3. Y esa es la longitud del lado menor del triángulo de mayor área. Ahora sí, para calcular la longitud del lado del triángulo de menor área, solamente a esa longitud lo dividimos entre 2. Y la longitud del triángulo de menor área entonces es igual a 15 cuartos por la raíz cuadrada de 2 centímetros. Y finalmente, el estudiante calcula la diferencia de esas dos longitudes de esta manera, resultando 15 sobre 4 por la raíz cuadrada de 2 centímetros. Pregunta: ¿a cuál de los siguientes propósitos de aprendizaje corresponde principalmente esta actividad? Alternativa A: efectúa operaciones con números irracionales. Alternativa B: diferencia los números racionales de los irracionales. Alternativa C: aproxima los números irracionales mediante los números racionales. Y como ven, la respuesta es clara, porque lo que ha hecho el estudiante acá es realizar o efectuar operaciones con números irracionales, porque la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa A. Muchas gracias por llegar al final de este video. Puedes compartirlo y darle a like. Conmigo será hasta el próximo video.